con el tubo de escape y le va a salir el dedo negro, ¿no es cierto? ¿Es por qué? Porque hay ahí materia particulada en estado sólido. Pero como está en el aire, está suspendido en el aire, esto es un sólido en un gas. Puede darse. En este caso, el ppm es solución, miligramos de materia particulada, ese es el ppm. Y esto les menciono porque justamente estos son normados, ¿no es cierto? Les va a decir son 5 ppm y así sucesivamente. Cuando es un soluto sólido en un solvente líquido, por ejemplo, arsénico en agua. El arsénico es un metal pesado, no es un metal, es un elemento que contamina y se lo puede monitorear en aguas. Pero el arsénico casi siempre está en estado sólido. Llevamos el soluto sobre el litro de solución. Llevamos sobre un mililitro. O sea, sí hay variantes, pero dejémoslo así para que obviamente no complicamos más. Ese es el ejemplo de el arsénico. Aquí hay otro que es un líquido en un líquido. Por ejemplo, aceite en agua. Como les dije, no tenemos la costumbre de botar el aceite de nuestros atunes. Si nos gusta el atún en aceite, ¿eso nos había preguntado o no? Bueno, ustedes todos consumen atún, ¿no es cierto? Y tienen ese aceite, no lo boten por lavado, porque es aceite y el aceite contamina una gran cantidad de litros. Es por cada litro de aceite contamina 100 o 1000 litros de agua. Porque aparte que no se disuelve, entonces es muy difícil quitar. Entonces, hay eso. Entonces, si no se tiene esa buena costumbre, pues yo lo que recomiendo es, bueno, por salud, si tienen problemas con de los colesterol o el colesterol principalmente y les evitan, les dicen no coman grasas, pues, en ese caso, entonces hay que comprar en agua. Y ahí no hay problema, porque como es en agua, y le meten en agua, pues simplemente se le abre y se le bota el agua por el lavado y no pasa nada. Pero si es en aceite, yo les recomiendo que le pongan una botellita de aceite, una botellita que sea para aceites, aceite usado de cocina, ¿no es cierto? Cuando ya se hace los fritos, pues por salud no es muy recomendable estarlo utilizando muchas veces. Y esto es llevarlo en un recipiente y darle un gestor adecuado, ¿cierto? En algunas ciudades pues tienen empresas que recolectan todo este material y los utilizan para diversas cosas, ¿sí? Entonces, pueden hacerlo eso, la idea es que no lo boten, ¿sí? O si lo van a botar, entonces hagan lo siguiente, póngalo en una funda y esa funda, pues bueno, ya va al relleno, ¿sí? Pero lo más probable es que luego este aceite, por X razón, la funda se rompa, entonces ese aceite va a contaminar donde esté el relleno sanitario y pues va a ser complicado. Entonces, tu preferencia, dale a un gestor. Es mililitros de soluto por metro cúbico de soluto líquido en corazón, kilogramos de solución. Y el último, cuando es un semiconisuelo, esto es miligramos de soluto sobre kilogramos de solución. Y con eso entonces completamos los ppm en esta forma. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? La siguiente es la molaridad. Sí, estas son unidades químicas. Hasta la anterior fueron unidades físicas. Porcentajes, masa, volumen, volumen. Gramos por litro. Y los ppm de sus diferentes formas. ¿Sí? No es lo mismo material particulado en agua, material particulado en gas o material particulado en sólido. Hay varias opciones. ¿Sí? Los que puse de ejemplo son los más comunes. Luego tenemos las unidades de concentración químicas. Y esto de químicas proviene porque utilizamos conceptos químicos, como por ejemplo, en esto que la molaridad, pues indica el número de moles, ya hemos hablado de lo que eran las moles, que son millones de molitos de solución. Pues en litros de la solución, o le pueden poner el volumen de la solución en litros. ¿Sí? Aquí hay que ser muy específico, no puede ser en mililitros, no puede estar en metros cúbicos, no puede estar en galones, no, hay que llevarle necesariamente a litros. Entonces, un ejercicio corto dice, calcular la concentración molar, o la moles de ácido clorhídrico, en 7 litros de solución. Entonces, me dice que te termine, ya no pongo aquí los datos. Dice cuál es la concentración, pero en molaridad. ¿Cuál es la molaridad? 7,2 moles de ácido clorhídrico. Lo
número de moles del soluto es 7,2 moles. Y se le divide para, aquí está más, esto nunca no, 7 litros, ¿sí? El símbolo de la L mayúscula. Nunca ponen el número y luego las letras, los unidades, no, es 7 L. Esto es volumen de la solución, 7 litros. Pero siempre litros, ¿cierto? Aquí están en las unidades. La concentración va a ser igual a los 7. Lo pongo. Volumen absoluto sobre el litro de solución. El volumen de la solución, pero tiene que estar en litro. Entonces, los moles de soluto, 7,2 dividido para 7 y nada más. ¿Sí? No necesito poner nada. Esto nos da 1,02 molar o se puede escribir solución. Cualquiera de las dos formas se puede expresar. ¿Sí? Lo importante es que sepan que la M de molar representa mol de soluto sobre litro de solución. ¿Preguntas? Dos minutitos para que terminen de copiar esto. Ok, con esta última unidad culminamos ya. Para la solución de este, ¿sí? 1,02 mol por litro. Dice, calcula la concentración molar de una solución de ácido clorhídrico que contiene 73 gramos en 500 mililitros de solución. Y les da la masa ahora. ¿Por qué les cambia un poquito diferente? Porque en la práctica, como les había dicho antes, es muy difícil medir moles. O sea, la medir la masa utiliza una balanza, pero medir moles es muy difícil, ¿no es cierto? Entonces, eh, es mejor a veces tener en masa, e inclusive en algunos casos, en este caso, como es un ácido, este ácido es líquido, es mejor incluso en volumen, necesita un dato de densidad, pero bueno, no le vamos a complicar más. Entonces, en este caso les da, vamos a volver a poner los datos. Entonces ¿qué tengo? Dice 73 gramos de ácido clorhídrico, que es de soluto. Entonces tengo la masa del soluto, que es de 73 gramos. Y me dice que el volumen de la solución quiero hacer en 500 mililitros. Y luego es L mayúscula. Y me dice cuál es la concentración en molar. ¿Sí? Entonces necesitamos la concentración de las moles de soluto dividido por el volumen de la solución, pero en litros. Puedo resolver en una sola línea o por partes. Entonces, ¿qué necesito? Como tengo los gramos, necesito sacar el peso molecular, porque recuerden que con el peso molecular se cambian de gramos a molas. El peso molecular, que es lo que hacíamos, recuerden, multiplicábamos el del átomo por el subíndice, que es 1. El del otro átomo por el subíndice, que también es 1. Entonces es 1 por 1 más 35,5 por 1. O sea, el peso molecular es de 36,5 gramos sobre mol. Ese voy a poner aquí primero como datos. Los moles del soluto, 73 gramos.
factor moles. Ya sé que es disoluto, disoluto, disoluto. ¿Qué número le pongo aquí? Pues justamente lo del peso molecular. 36,5 gramos tiene una mol. Y abajo me dice que son 500 mililitros. De igual manera, factor de conversión. ¿Para qué? Para llevar de mililitros a litro. ¿Y qué son? ¿Qué es solución? Solución, solución. Un litro tiene 1000 mililitros. En eso, pues, se han anulado las unidades. ¿Sí? Gramos de soluto, mililitro de solución, mililitro de solución. Y les queda mol sobre litro. Bueno, lo otra parte, ¿no es cierto? 73 los gramos de estos moles. Los 500 mililitros a litros y luego divide todo. Pero también se puede hacer en una sola hilera. ¿Sí? Y pues esto nos vamos. ¿Cómo se hace en la calculadora? Pues primero tengo que poner el numerador y luego todo lo del denominador. Dice 73 dividido por 36,5 o medios y extremos extremos. Y esto dividido para paréntesis 500 dividido para 1000. Y le está justo 4. Cuatro molar. Es una concentración 4 molar de ácido clorhídrico. Esto no tiene la solución en la siguiente lámina, así que un minutito más para terminar de copiar. Bien, nos queda pendiente únicamente la normalidad. La molaridad, pero no sé si me ha quedado, bueno, no importa. Bueno, la normalidad sí es importante, eso lo vamos a ver si alcanzamos mañana y si no, pues ya quedaría para el lunes. Bien. Sí, bro. Ok, entonces con eso completaríamos el tema de solución, sí. No sé si tal vez alguna pregunta, Anderson, respecto a las unidades de concentración. No, ninguna pregunta. ¿No? Tal vez ha visto en algo, producto de uso cotidiano, alguna de estas unidades. Disculpe, ¿cuál era la pregunta, Inge? Me estuvieron llamando por acá. Ya. No, le preguntaba si es que alguna vez ha visto de algún producto de uso cotidiano este tipo de unidades de concentración, alguna. No se me ocurre ahorita ninguna. Tal vez sí lo haya visto, pero no. Ya, a ver, tal vez se toma algún tipo de bebida o ha tomado alguna bebida alcohólica. Bueno, lo de siempre, cerveza. Ya, la cerveza, ¿no es cierto? Y no sé si se ha fijado al lado sabe poner el grado alcohólico. Sí, creo que sabe decir 2 puntos. Bueno, dependiendo, creo que la club tiene más que la Pilsen. Sí, más o menos digamos, un 4 o 5 más o menos, sí. Eso sabe estar un grado GL, una bolita chiquitita y GL.
Eso significa grados Gay-Lussac, que en otras palabras lo que representa es unidad de concentración de alcohol. Es decir, si tiene 4 grados Gay-Lussac, significa que por cada 100 mililitros de agua, o mejor dicho, 100 mililitros de solución, o sea, de cerveza, 4 mililitros es de alcohol, que en este caso es etanol. Y esa escala se utiliza únicamente para el alcohol. Y así también, por ejemplo, el oro de 18 quilates o el de 14 quilates o el de 24 quilates, ¿he escuchado tal vez? Eso sí he escuchado, que es más o menos la cantidad de las, bueno, el oro que tiene el, el elemento, como por ejemplo 24 quilates creo que es el máximo que, o sea, es oro puro. De ahí, por ejemplo, hay productos que solo tienen 8 quilates donde se mezclan con otros componentes. Ujú, correcto, ajá. Pues esa es una unidad de concentración, ¿sí? Es prácticamente puro, ¿sí? Encontrar en la naturaleza algo que sea 100% puro es bien complicado, bien difícil, ¿sí? Porque es más costoso inclusive. El 24 quilates es oro de 99,99%. O sea, hay un porcentaje, pero hay impurezas, ¿no? En gases, por ejemplo, cuando quieren hablar de pureza, se utiliza, por ejemplo, helio 5,0. ¿Qué significa el 5,0? Que es 99,999%, o sea, 5 nueves. Eso es el grado de pureza. Y el costo de ese tanque de gas, unos $1.000 por lo bajo. Y si quieren más grados, 6,0, 7,0, es mucho más costoso y tiene mucho menos impurezas, ya casi nada, pero aún existe. Es muy complicado dejarle 100% puro, ¿no? Ok, entonces en realidad todo lo que ocupamos es una mezcla, ¿sí? Ya sea homogénea, ya sea heterogénea. No sé si has escuchado la de las prendas de vestir que dicen algodón o poliéster, tanto porcentaje. Sí, eso sí he escuchado. Incluso vienen en las etiquetas de la ropa misma. Ujú. Entonces, cuando es algodón 100%, pues es más caro, ¿no? Porque el algodón tiene mejores características y demás. Cuando es poliéster, como es un polímero, es un poquito más económico. Entonces, 60-40, 50-50, 70-30, pues ya obviamente ya depende del precio, ¿no? Y también el confort, ¿no? Entonces, esa es otra de las aplicaciones, ¿no? Igual, es tipo de solución, en este caso es una mezcla de dos sólidos, que es el algodón y es el poliéster. ¿Ok? Y así nos podemos pasar hablando de, 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 de concentraciones, ¿no? O sea, usted alza la mirada en su dormitorio o en la sala o en su trabajo donde se encuentre, siempre va a haber todo está formado por soluciones o por mezclas. Y el cuerpo humano es una mezcla de varias cosas, una pasta de dientes, una pastilla, el mismo papel, una mezcla de una serie de cosas, por ejemplo, la tinta que está dentro de la cuadrícula, ¿no es cierto? También es formada, ¿no? Entonces, hay muchas formas de expresar justamente lo que se mencionaba acá. Y pues bueno, entonces, porcentaje masa masa, porcentaje masa volumen, porcentaje volumen volumen, las unidades físicas y también las partes por millón. Y las químicas está la normalidad, la molalidad y también la fracción molar. Y como principales. Ok, ahora para ir ya cerrando, bueno, el último tema, posiblemente esto nos tome hasta el día de mañana. Vamos a ver un poco lo que son las soluciones. ¿Ok? Entonces, perdón, el estado gaseoso, las soluciones del estado gaseoso. Si le digo qué características tiene el estado gaseoso, ¿qué me diría? Que su volumen es diferente del líquido y el sólido. Es más espacioso, hay más espacio entre las partículas. Ujú. Si quiere trasvasar de uno a otro, pues no se puede, no se ocupa todo el espacio. Y esta característica ayuda, por ejemplo, a nivel de la industria, porque
un elemento que se puede comprimir en un espacio reducido. Ujú. Es de las cosas positivas, ¿no? Ahora, lo negativo es que, por ejemplo, cuando hay un contaminante en el aire, así mismo se va y se disipa y se pierde y en cambio es más difícil controlarlo que si fuera un sólido, que es mucho más fácil controlable, y en un líquido un poquito menos, pero se lo puede identificar y valorar. Pero en un gas, en temas de contaminación, en realidad es un problema y por eso es que en realidad se trata de evitar que los contaminantes vayan al aire, porque es más difícil el control, justamente por estas propiedades que menciono. Ok, entonces, igual le voy proyectando lo concerniente al estado gaseoso. Del tema de gases. Entonces, ¿qué características tenían los gases? ¿Quién se acuerda? ¿Quién me puede decir una característica que tengan este estado gaseoso? ¿No se acuerdan, vale? Que sean de baja densidad. Ya, baja densidad, ¿no es cierto? Por eso es que cuando ustedes abren una bebida gaseosa, ¿no es cierto? El gas ya va hacia arriba. Baja densidad, sale esas burbujitas. ¿Qué No tendrían? tiene una fija, ¿No tiene una forma? o sea, como que no tiene una forma fija ni un volumen fijo podría ser. Ujú. Ya están, ocupan todo el espacio disponible, ¿no es cierto? O sea, se mueven por todo lo que tengan disponible. Con respecto a las moléculas, Nicole, ¿qué pasaría con las moléculas? ¿Están juntitas, están muy separadas? No se mueven libremente. Las Ah, partículas se mueven libremente. mueven libremente, por lo tanto, los espacios, o sea, el camino tiene muy amplio, ¿no es cierto? Imagínense que están los tres en un coliseo, ¿no es cierto? Entonces ustedes se pueden mover, correr, más difícil que choquen, ¿no es cierto? Pues si ponemos a, no sé, 100 personas, más o menos en estado líquido, pues empieza a haber, el movimiento se limita. ¿Ok? Entonces, con esas características, ¿no es cierto? Eh, Obviamente es uno de los tres estados de agregación de la materia, sólido, líquido y gas. ¿Qué característica tienen? Pues las moléculas, como están cerca, o están en este caso muy lejos, se encuentran grandemente distanciados, ¿sí? Porque las fuerzas de repulsión entre ellas es mucho mayor que las fuerzas de atracción, es decir, a las moléculas en lugar de atraerse, se alejan, ¿cierto? Como cuando no nos llevamos con alguien, pues tratamos de evitarlo, estamos en clase, pues nos sentamos al otro lado, ¿no es cierto? Porque no hay una afinidad, ¿no es cierto? Entonces, así son las moléculas de gas. Por eso es que incluso cuando se revienta un globo de helio, por ejemplo, todo ese helio trata de irse a todo el espacio disponible. A diferencia de los sólidos, en cambio, cuando eh, nos llevamos con alguien, pues hacemos grupos, nos sentamos iguales y demás. Entonces, eso es lo que se cumple, ¿no es cierto? Que la fuerza de repulsión es mucho mayor a la fuerza de atracción. Hay unas características que tenían los gases, ¿no es cierto? Que es la expansibilidad, ¿sí? Como se da, ¿no es cierto? Ocupa todo el espacio disponible. Ustedes en su experimento van a hacer, ¿no es cierto? Una reacción química, la mayoría de bicarbonato con ácido con vinagre, ¿no es cierto? Nicolás, me acuerdo su proyecto, porque su proyecto era un poquito diferente. ¿Cómo era su proyecto, Nicolás? ¿Cuál es el nombre de mi proyecto? Ajá, ¿cómo era? Ve que se me olvidó el nombre. Porque me acuerdo que era diferente. Electrólisis del agua con electrodos con lápices. Ah, exactamente. Sí. Ahí, por ejemplo, no entra mucho el estado. No, sí va a haber estado gaseoso, ¿no es cierto? Porque hay burbujitas que aparecen ahí en el grafito. Entonces, ahí, por ejemplo, ese estado gaseoso. Se forman esas burbujas y cuando se desprenden, ¡pum!, se van hacia arriba. Entonces, se expande, ¿no es cierto? Va a ocupar todo el espacio disponible. La comprensibilidad, porque eso también les he explicado un poquito cuando ustedes exponían, un émbolo, ¿no es cierto? Se puede comprimir, o se puede comprimir o se puede expandir, ¿sí? Este principio, por ejemplo, es de las gatas hidráulicas. Bueno, si utiliza un fluido hidráulico, pues puede utilizar un gas y lo que va a hacer es
liberar presión o aumentar presión para comprimirse o descomprimirse. Se difunde fácilmente, es decir, ocupa todo el espacio disponible. Consiste en que las moléculas de un gas se trasladan a través de un cuerpo material debido a su alta energía cinética y alta entropía, básicamente energía. Es decir, se mueven de un lugar a otro. Y la difusión, todo gas puede pasar a través de cilindros o orificios pequeños de una pared permeable o semipermeable. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si se puede poner aquí un filtro de gases, que sí los hay, tiene un material de unas características de unos gases, pero otros de tamaños más pequeños pues pueden pasar fácilmente en otro lado. Básicamente aquí se utilizan tres variables para caracterizar a los gases, que es la presión, el volumen y la temperatura. ¿Sí? No creo que ustedes tienen termodinámica, pero son parámetros termodinámicos que determinan, primero que una sustancia esté en el estado gaseoso, puede estar en líquido, puede estar sólido, por estos tres parámetros. Se juega mucho con esto. Cambia la presión, cambia la temperatura, cambia el volumen y puede estar en cualquiera de los tres estados. Esto ya habíamos visto, ¿no es cierto? El concepto de presión se origina por el choque de las moléculas y las paredes del recipiente. Entonces hay una fuerza, por ejemplo, de esta molécula. La fuerza que actúa sobre la pared en una determinada área, pues se genera una presión. Y pues aquí la presión absoluta estaría dado por la presión manométrica, que es la presión que tiene el gas. Recuerden que se ocupaban manómetros, entonces estos manómetros son dispositivos que miden la presión en el interior de un tanque. Y la presión atmosférica, que es la presión externa de donde está ese recipiente. A eso se le conoce como la presión absoluta. Si tuviéramos presión hidrostática sumergidos por líquidos, pues también se los podría considerar. Y pues obviamente se necesitaría los factores de conversión, ¿no es cierto? A nivel del mar, una atmósfera de 760 milímetros de mercurio, 100.325 pascales, 14,7 psi, todo lo que ya vimos de presión en la primera semana. Con respecto al volumen, puede ver el espacio que ocupa ese gas, ¿no? Puede estar en litros, en mililitros o en metros cúbicos. Aquí está la relación: un litro tiene 1.000 mililitros o 1.000 centímetros cúbicos y un metro cúbico tiene 1.000 litros. Un poco para tener la analogía, quiero un metro cúbico, es un tanque grande. Un litro, imagínense como la botella de un litro, ¿no es cierto?, de la bebida. Y un mililitro es como una gotita. Siempre la relación es bien, lo mismo se aplica para gases, ¿sí? Es el mismo espacio. Y en cambio, de temperatura es la relación de la energía cinética o el movimiento que tienen las moléculas. Mientras más energía cinética tengan, más se mueven. Y lo que vamos a utilizar es la temperatura absoluta, es decir, los grados Kelvin o los grados Rankine. Aquí es una relación entre Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine, pues pueden ir utilizando, digamos, para ir despejando. Casi siempre los termómetros, al menos a nivel, excepto de Inglaterra y Estados Unidos, se maneja más el sistema inglés, pero el sistema internacional, que es grados Celsius, y para poner en grados Kelvin, que es la absoluta, se le suma 273. ¿Sí? Que trabaja con la presión absoluta y la temperatura absoluta. Con respecto a la teoría cinético-molecular, diseñada por Boltzmann, Clausius-Maxwell, relacionan estas tres propiedades de las moléculas: la presión, el volumen y la temperatura, con el comportamiento de esas moléculas. Y tienen 5 postulados, porque a partir de esto salen las leyes que vamos a ver a continuación. Poco lo que vimos del átomo, las sustancias están constituidas por moléculas muy pequeñas ubicadas a gran distancia entre sí, ¿no? Están muy separadas. Y su volumen se considera muy despreciable en comparación con los espacios vacíos que hay entre ellos. En otras palabras, tenemos un contenedor y como aquí hay una molécula de gas, aquí otra molécula de gas, y así sucesivamente, el tamaño que tienen esas moléculas es mucho más pequeño que el espacio que dejan aquí. Nosotros aquí tengo espacio, lo que estoy pintando de verde. Como ese espacio es muy grande, por eso que el volumen de esta partícula es prácticamente cero, es despreciable, ¿sí? O sea, tiene un volumen de sus moléculas, pero es muy pequeñito, entonces prácticamente es despreciable. Primera consideración. Que pues
es bastante real, ¿no? Obviamente, mientras más moléculas tenga, el espacio va a ser más pequeño y empieza a ser considerable. Las moléculas, segundo postulado, es que las moléculas de un gas son totalmente independientes unas de otras, de modo que no existe atracción intermolecular alguna. Normalmente tengo más moléculas, puede existir fuerzas de cohesión, de que se unan unas a otras. Entonces, pero cuando obviamente tengo más cantidad de moléculas. Tercero es que la molécula de un gas se encuentra en movimiento continuo en forma desordenada, chocan entre sí y contra sus paredes del recipiente de modo que dan lugar a la presión del gas. O sea, hay choques, necesariamente tiene que haber choques entre sí, más choques con las paredes y eso es lo que genera la presión. Por eso es que si tengo más presión significa que hay más moléculas de ahí chocando entre sí, por eso es que está incrementándose la presión. Estos choques son elásticos, es decir, chocan y rebotan, chocan y rebotan. Para considerar que no hay pérdida de energía ni que gana energía cinética, pero sí puede existir transferencia de energía entre unas moléculas que chocan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que obviamente toda la energía que tiene la una molécula y la otra, pues no se vaya perdiendo en el camino y existe una conservación. Aquí, por ejemplo, ya algo que no es tan real, ¿no? Si en realidad existe rozamiento, se van perdiendo la energía y pues tiene este efecto. Y finalmente, que la energía cinética media de las moléculas es directamente proporcional a la temperatura absoluta, es decir, que a mayor temperatura, mayor energía cinética. Por eso es que el ser absoluto es que moléculas no se mueven, se quedan totalmente quietas. Listo, ¿estamos claros con los 5 postulados de la teoría cinética? ¿Sí? ¿Preguntas? Entonces, bueno, ahí está un poquito más explicado sobre las moléculas que chocan entre sí, chocan con las paredes y pues van generando la presión. Y las partículas y el contenedor. Entonces, ahí se tienen dos definiciones, ¿sí? Lo que es el gas ideal y lo que es el gas real. El gas ideal es un gas hipotético, ¿sí? Pero sirve mucho para poder entender a los gases. En realidad, un gas ideal no existe, lo que hay es una aproximación a ese gas ideal. Y va a cumplir exactamente con esta teoría cinético-molecular. Con estos 5 postulados cumplen los gases ideales. En cambio, un gas real es todo gas existente y que entre sus moléculas existen todas las interacciones propias de su naturaleza. Es decir, hay choques eh, inelásticos, es decir, chocan, pero no necesariamente rebotan totalmente, se va perdiendo energía cinética, y todos los postulados pues no se van a cumplir. Pero lo que sí ocurre es que a presiones bajas y a altas temperaturas, un gas real tiende a ser un gas ideal. ¿Sí? Repito, a bajas presiones y altas temperaturas, ese gas puede convertirse como ideal. ¿Y por qué hay esta diferencia? Porque las teorías, o mejor dicho, las leyes, no son teorías, ya son comprobadas las leyes, es para los gases ideales. ¿Sí? Entonces, primero estos procesos son isomásicos. ¿A qué relación esto? Si se acuerdan, a ver, les había mencionado. Isotérmico, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda de qué era isotérmico? ¿No? ¿No se acuerdan isotérmico? Es cuando la temperatura permanece constante, es decir, no cambia. Está a 20 grados Celsius, pues luego va a estar a 20 grados Celsius. O sea, eso significa isotérmico. Iso significa igual. Y temperatura o térmico, ¿sí? Isomásico, ¿a qué hará alusión? ¿Qué será isomásico en cambio? ¿Qué permanecerá constante? ¿Qué dice Jessio? ¿Qué será isomásico? ¿Qué permanecerá constante? Nuestra palabra iso es igual. Y másico
Ahorita le señalé. Esto permanece constante. ¿Qué nos dice aquí? ¿Masa? Ujú, la masa. ¿Y cuándo podría ser un proceso que no cambie la masa? ¿Cuándo, por ejemplo, podría ser? Algo que cambie la temperatura, mejor dicho, que no cambie ni la temperatura ni la masa, pero sí y la presión y el volumen, porque aquí lo que cambia es la presión y el volumen. ¿Cuál podría ser un ejemplo de eso? Cambiar presión y volumen, la temperatura y la masa no cambian. ¿Quién me puede dar un ejemplo de algo que hagamos que cambie la presión y el volumen de un gas, pero sin cambiar la masa y la temperatura? A ver, Nicole, una pregunta. Inflar llantas. Se infla la llanta, ¿no es cierto? De una bicicleta, de un auto. Bueno, inflar la llanta. ¿Será uno de estos procesos que cambie la presión, cambie el volumen, pero no cambie la masa ni la temperatura? ¿Cuál es la pregunta, profe? Al inflar una llanta, ¿será que le hacemos, o sea, es un proceso que hace que cambie la presión y el volumen? Esto sí cambia, pero la masa y la temperatura permanece constante, o sea, no cambia. ¿Será que inflar una llanta es un ejemplo de esto? Sí, ¿Por qué? porque la temperatura no cambia cuando está el aire ahí en la llanta. Ujú, Y ujú. la masa se mantienen igual, ¿no? Porque si se llega a subir la temperatura, se revienta la llanta. Ya, la presión, de acuerdo, no cambia, mejor dicho, cambia, ¿no es cierto? El volumen cambia, ¿no es cierto? Está la llanta desinflada y pum, se infla, cambia el volumen. El volumen cambia la presión, no cambia la temperatura, porque por lo general pasa eso, pero la masa sí cambia, porque primero está desinflada y luego se infla. ¿Por qué? Porque estamos ingresando aire. Está como un inflador, en este caso un compresor, ingresando aire. Entonces, por lo que esto, por esa razón, este no es un ejemplo. ¿Cuándo sí? El émbolo. Ejemplo, un vehículo. Un vehículo tiene aquí aire, el combustible, hay una chispa de la bujía, ¡pum! Se prende y genera una explosión. ¿Esto qué hace? No sé qué se mueve. ¡Pum! Se mueve. Bueno, hay un cambio de temperatura también, ¿no es cierto? Porque obviamente se sube la temperatura, pero esto se mueve y cambia también la presión. Y por lo tanto hay un cambio de volumen. No cambia la masa porque esto es un compartimento cerrado, entonces no hay un cambio de masa. ¿Ok? Entonces, y de hecho, para las tres ecuaciones que vamos a ver, todos la masa permanece constante. Si ya se hace que cambie la masa, como por ejemplo inflar una llanta, inflar un globo, por ejemplo, también, o desinflar un globo, que se ponche algo de eso, ya no sirve mucho para este tema. ¿Sí? La relación es directamente proporcional, perdón, inversamente proporcional. Es decir, que a mayor presión, el volumen disminuye. ¿Sí? Si yo le comprimo el gas, aumenta la presión, pero disminuye el volumen. Y viceversa. Si yo le disminuyo el volumen, perdón, la presión, el volumen va a aumentar. Si yo empiezo a jalar, disminuye la presión y aumenta el volumen. ¿Sí? Aquí está la ecuación. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2, o lo que es igual a una constante. El producto es una constante. Cada uno cambia, pero cuando se les multiplica son constantes. Isobárico, ¿qué será constante? Iso. Iso es igual. Bárico, ¿a qué se hará referencia? ¿Qué se mantiene constante?
Tres opciones: presión, volumen o temperatura. La masa y la presión. La masa, correcto, y la presión, ¿cierto? La presión es constante. La masa, como digo, estas tres ecuaciones siempre permanece constante. Pues aquí cambian directamente proporcional. Si le caliento un gas, ¿no es cierto? Si un globo le acercan a una llama, al fuego, a la cocina, ¿qué va a pasar? Pues va a explotar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sube su volumen y no va a resistir ese globo y explota. Entonces, esa es la razón de este principio. Y el último proceso isocórico. Isocórico permanece constante el volumen y pues obviamente la masa. La presión y la temperatura son directamente proporcionales. Al incrementar la presión, incrementa la temperatura. Y aquí el ejemplo, el siguiente creo que se les había mencionado cuando expusieron este tema. En algunos peces de un cabello, ¿ya? Entonces le inflan aquí la llanta, ¿no es cierto? Digamos a unos 35 PSI, ¿no? En una vulcanizadora a una llanta. Y pues empiezan a circular por una hora, 2 horas, 3 horas, el tiempo que sea. Y si le vuelven a medir aquí la presión, va a aumentar. Va a ser más alto, digamos 38 PSI podría aumentar. ¿Por qué aumenta? Porque obviamente la fricción, porque eso está en una carretera, esa fricción es como que estén haciendo así todo el tiempo. ¿Qué pasa si hacen así todo el tiempo? ¿Qué ocurre con sus manos? Se calienta. Calienta, Te ¿no? calienta las palmas de la mano. Ujú. Entonces, una llanta si va girando, va a ir fricción, entonces va a subir la temperatura. Sube la temperatura, sube la presión. En esta llanta inflada, mientras va circulando, no cambia la masa porque no se ha ponchado, no ocurre nada, ¿cierto? No es que se esté inflando a cada rato, sino sube la temperatura. Entonces, de hecho, los vehículos que tienen un sensor de presión, cuando están en frío, marca una, cuando está caliente, marca otro. De preferencia, hay que inflar las llantas en frío, porque las llantas tienen una capacidad máxima, digamos, tienen 50 PSI. El fabricante les dice que inflen a 40. Entonces, si ustedes lo hacen en caliente, va a empezar a subir demasiado la presión y puede generar una explosión. Es preferible siempre inflar en frío. Bueno, aquí estaba cada uno de los autores, ¿no es cierto? Robert Boyle, en la cual su postulado, su ley es con temperatura constante, la ley de Charles con presión constante y la ley de Gay-Lussac con volumen constante. A la final, o sea, está bien para cada uno, pero cada uno tiene su limitante, ¿no es cierto? Charles, Gay-Lussac y Boyle. Lo mejor es trabajar con este concepto. Entonces, no importa si, lo importante aquí es que siempre la masa permanezca constante, como pusimos en la primera condición. La masa permanece constante. No importa, porque en algunos casos puede cambiar las tres cosas: presión, volumen y temperatura. Entonces ahí ocupan esta ecuación. Presión por volumen sobre temperatura es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Es decir, por ejemplo, aquí, condición inicial, tenemos un volumen, tenemos aquí tenemos aquí un volumen, tenemos aquí una presión y está una determinada temperatura. Entonces, cambiamos el volumen, obviamente podemos cambiar la presión y la temperatura también puede cambiar, ¿cierto? Entonces, por eso está presión 1, temperatura 1, bueno, aquí en realidad es volumen 1, presión 2, temperatura 2, volumen 2. Y pues aquí se puede despejar cualquiera de las condiciones. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación que, o sea, podemos entenderlo aquí, cada uno de ellos por su investigador. De hecho, la evaluación está un poquito de esto. ¿Cuál es isocórico? ¿Quién dijo eso? Y demás. Pero ya los ejercicios les recomiendo trabajar con esta ecuación. Ok, vamos a hacer, ¿dónde está? Hagamos estos dos ejercicios, ¿no? Hacemos los dos y nos podemos ir. Nos dice el primero: un gas en un globo para observaciones meteorológicas tiene un volumen de 1,50 litros a una atmósfera de presión. Sabiendo que la temperatura es constante, ¿a qué volumen en litros se expandirá el gas del globo al ascender a 2.500 metros?
si la presión baja a 0,76. Entonces, repito, independientemente de que permanezca constante, vamos a aplicar siempre esta ecuación. Y no se olviden que siempre se trabaja con presión y temperatura absolutas. ¿Qué datos tengo en este ejercicio? ¿Quién me da los datos? La verdad, no le he preguntado nada todavía. ¿Cuáles son los datos de este ejercicio? Bueno, pues tenemos el volumen, es de 1,5 litros. Tenemos la atmósfera, que es 1. Tenemos los metros, que es 2.500 metros. Y también tenemos, por último, la altura, que es 0,75. La presión, 0,75 atmósferas. Ya. Ahora, presión, presión. Y me dice cuál es el volumen. Se expandirá, a ver, ¿a qué volumen? Se me está preguntando, ¿a qué volumen? Yo necesito ponerle una condición 1 y una condición 2. ¿Cuál sería la condición 1 y cuál sería la condición 2? Finalmente me dice que la temperatura es constante. Suponiendo que la temperatura es constante. También es un dato. Entonces, vamos nuevamente, Jesse, ¿cuáles serán las condiciones 1 y cuáles serían las condiciones 2? Realmente puse los datos, pero hay que ponerle a 1, 1. No sé, usted me dice, este es 1, este es 1, este es 2, este es 2. Sí. Pero, ¿cuál es 1 y cuál es 2? Esta es la pregunta. Volumen. Sería la, el volumen, 1,5 litros, 1,5, 1 o 2. 1. 1, correcto, porque eso dice que es la inicial, o condición 1 o condición inicial es preferible. Una atmósfera, ¿qué será? ¿Condición 1 o condición 2? 1. 1, porque dice que este globo tiene un volumen de 1,5 litros y está a una atmósfera. Específicamente me está diciendo. Por lo tanto, luego dice que se expande y la presión es de 0,75. La presión 2 es 0,75. ¿Cuál será el volumen 2? ¿Ok? La solución. Entonces, para no estar acordándonos y decir, a ver, ¿cuál decía la temperatura constante? ¿Cuál es la ecuación? Esta directamente, la que marqué aquí, ¿cierto? Presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Y le copiamos tal cual. Como me dice que la temperatura es constante, como otro color, dice que la temperatura es constante, ¿qué pasa? Como es constante, se simplifica, no se anula, no es que se hace cero, sino es la misma. Matemáticamente, si divido para los dos lados de la ecuación un número, pues va a dar lo mismo, ¿sí? Porque lo que ustedes hayan recibido en matemática, pues aquí se aplica, ¿no es cierto? Entonces, si esto es constante, automáticamente se anula, se simplifica, en otras palabras, ¿sí? Y despejamos lo que necesito, que es el volumen 2. ¿Cómo quedaría despejado, Nicole, el volumen 2? Multiplicando P1 por V1. Dividido, porque recuerda que aquí está el P2 que le está estorbando, está multiplicando, paso al otro lado a dividir, dividido para P2. ¿Cuál es la presión 1? 1 atmósfera. ¿Cuál es el volumen 2? No, volumen 1, pero quiero el volumen. A ver, lo maté. Volumen 2 es el que quiero despejar. Presión 1 por volumen 1. 1,50. Por 1,50 litros. Dividido para la presión 2, que es 0,76. Como no me dice si es temperatura manométrica o atmosférica, y no tengo más datos, entonces, ¿qué se asume? Pues que la presión es la atmosférica, pero la presión es a la absoluta. O sea, esto como no me da más opción, es la absoluta. Porque si hubiera dicho, la presión atmosférica es de tanto,
Acuérdense, absoluta es la manométrica más la atmosférica. Ponemos esto en la calculadora y 1,5 dividido para 0,75, 2. Nos queda en litros, ¿no? ¿Cuánto será? 2. 2 litros. Y eso es todo. Y como les dije, los cálculos en realidad de los gases son mucho más fáciles, pero hay que tener en cuenta, primero, que aquí se está asumiendo que no hay escape de gas, ¿no? Ya vamos a hacer un poco de cuando otra ecuación, la ecuación general de los gases, es la ecuación combinada, condición uno, condición 2. Entonces, hay una expansión, por lo tanto, sube el volumen, baja la presión. También puede estar escrito así, un proceso isobárico. ¿Qué es constante en un proceso isobárico? ¿Qué es constante en un proceso isobárico? Estoy pensando, profe. ¿Sí? Isobárico. Puede ser algo que tiene que ver con una presión. Junto con el término, barros, ¿cierto? Entonces la presión es constante. Por lo tanto, la presión 1 y la presión 2 van a ser constantes, se van a simplificar. Ok, vamos, bueno, nuevamente, Jessy, ¿cuáles serían los datos? Repítame, hija, la pregunta que no escuché. ¿Cuáles serían los datos para este ejercicio? Volumen 200 ml. ¿Cuál volumen? Uno o dos, de una vez. 1. ¿Ya? A ver, el otro sería 127 grados. ¿Qué sería esto? ¿Condición uno o dos? 1. Uno, y es la temperatura, ¿no? Temperatura. ¿Y el otro Y dato? el otro sería, termina. 27. Otra temperatura de 27. Ujú. Temperatura 2. Y la pregunta es, ¿cuál es El volumen, el volumen? Pero aquí les dice en litros, ¿no? litros. Ya vamos a hacer eso. Volumen 2 es la pregunta. Nicole, ¿qué hago con la temperatura? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, ¿qué tenemos que hacerle con esa temperatura? O le trabajo directamente con 127 grados Celsius. ¿Cuál es la pregunta, profe? No le escuché. ¿Qué tendríamos que hacerle a esa temperatura? O le trabajo directamente con 127 grados Celsius. Convertir la temperatura a Kelvin. En Kelvin, es decir, sumarle 273. ¿Ok? ¿Cuánto nos daría en el primer caso, Nico? ¿Eso se suma, verdad, profe? Se suma 127 más 200. ¿Cuánto es lo de Kelvin? 273. 400. Y en el otro caso, 300. estos son los valores que tengo que copiar, ¿sí? Tengo que poner, no esto. ¿Ok?
Entonces, reemplazando, tiene presión 1, volumen 1, temperatura 1 es igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2. Como me dice que la presión es constante, entonces la presión se simplifica. Se va la presión, se va la presión. No digo que sea cero, sino que se simplifica porque es constante. Entonces reemplazo los datos. Ahora, como me dicen litros, yo puedo transformarle esto a litros. O sea, este valor de 200 mililitros le puedo transformar a litros. ¿Para qué? Para obtener directamente los litros. O el resultado final me va a dar en mililitros y lo transformo a litros. Cualquiera de los dos es igual. Si esto lo transformo a litros, significa que le divido para 1000 y les va a dar 0,2 litros. Porque le habíamos dicho anteriormente, ¿sí? Que un litro es 1000 mililitros. Le hago factor de conversión y hay que dividirle para 1000. Con eso, ¿cuánto me saldría el volumen 2? ¿Cuánto le daría ese volumen 2? 0,15 litros. 0,15. Claro, esto es corto. ¿Qué les dio eso? Jesse y Dani, 0,15. Yo no le voy a hacer la cambiada, ¿no? Un segundo. Entonces, volumen 2 me quedaría igual a volumen 1, temperatura 2 dividido por temperatura 1. Volumen 1 es 0,2. Temperatura 2 es 300. 0,15 litros. Listo. ¿Estamos claros? Únicamente nos hace falta ver una ecuación que es la ecuación general de los gases, en la que solo tenemos una única condición, y pues para encontrar la presión, el volumen o la temperatura o el número de moles. Esto lo vamos a ver mañana. Estos dos ejercicios lo pueden resolver. De hecho, resuelven en su cuaderno, está en la diapositiva, ¿ven? Para ver cuánto les sale. Y como les digo, mañana podemos empezar un poquito, pero ya de una vez dejar cerrado el tema de ecuaciones. Esto y que trabajen con el, hacemos esta explicación de la ecuación general, la ecuación universal de los gases ideales, y hacemos este ejercicio, porque solamente nos falta eso y completo. ¿Ok? Los de pregunta, háganlo para mañana, hagamos un cuaderno, inténtenlo. Estos son ejercicios. Sí, son bastante sencillos, igual para que lo practiquen. Ok, preguntas tal vez.
No profundo. Mm, mm. Estos son los ejercicios. Ok, pues a ver, vamos a resumir. Nos dice un balón de 50. Entonces, vamos aquí. Estamos ya casi al final, ¿cierto? Fin. Estos dos ejercicios. Ok, pues a ver, vamos a resumir. Nos dice un balón de 50 mililitros. ¿Qué será eso? ¿Qué dato será este de acá? Dale. A ver, entonces, igual que recuerden que la ecuación que vamos a utilizar es esta, ¿no? Entonces, ¿qué dato será este balón de 50 mililitros? A ver, podría ser o sea, la velocidad de una. No velocidad, volumen. Volumen, ajá, no velocidad, es volumen. Volumen, siempre. Ajá, volumen 1, 50 mililitros. Pues el balón es de 50 mililitros y se coloca un gas ideal, ¿cierto? Pac? Y luego se incrementa la temperatura absoluta del gas en un 100%. Y la pregunta es en qué porcentaje se incrementará la presión. Obviamente sabemos que un balón, pues obviamente es un material de vidrio en realidad, no es un balón normal de como de fútbol, pero se asume que el volumen es constante, ¿no es cierto? De hecho, aquí, el único dato que les están dando es constante, porque únicamente me dice que la temperatura absoluta dice que incrementó en un 100%. ¿Qué significará eso de incrementar un 100%? ¿Cómo le podríamos determinar? O puede ser un valor en función de temperatura 1. Por ejemplo, si temperatura 1, a ver, dígame. Se duplica. O sea, Exactamente. Ujú. O sea, si esto fueran 30 grados Kelvin, incrementa el 100%, significa que sube a 60 grados Kelvin. Si son 1000 grados Kelvin, se incrementa un 100%, se duplica. Entonces, en otras palabras, le ponemos de aquí 2 de 1. ¿Sí? Y lo que me pregunta es en qué porcentaje se incrementará la presión. Entonces, ¿cuánto será P2? Lo repito, este ejercicio, el único dato, en realidad no es dato, solamente nos dice que considero el volumen constante porque no me da nada más del otro volumen. Entonces, aquí vamos a ponerle la solución. A ver si no veo un poquito más fea la letra porque no estoy convirtizado. Entonces ponemos la ecuación, recuerden, ponemos la ecuación combinada, presión 1 por volumen, por volumen dividido para la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 dividido para la temperatura 2. Nos dice que, bueno, como es un balón, pues este no va a cambiar el volumen, entonces este es constante, se simplifica. Y nos dice encontrar P2. Pues de ahí, ¿cómo nos quedaría si despejamos P2? Y así, ¿cómo nos quedaría? Despejando P2.
A ver, el, en realidad, a ver, el T2, vamos a poner el completo. Este T2 está dividiendo. Este es el que me está estorbando para dejar la presión 2 sola. Entonces, este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. En P1 por T2 dividido para T1. Ya. Entonces ahora sí reemplazamos datos. Entonces, presión 1, pues no sabemos. Temperatura 2 dice que es dos veces la temperatura 1. Dos veces la temperatura 1. Y dividido para la temperatura 1. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Y pues denme un segundito, ya. Ya voy. Pero a ver, bueno. A ver. Entonces, ¿cómo nos quedaría aquí si ya le simplificamos? P2 es igual a qué. No tengo problema. ¿Qué nos quedaría si ya simplificamos? Y bien, ¿qué nos quedaría? Quedaría P2 igual a P1 por 2. Y si le cambio el orden, dos veces P1. 2 por... Sí. Y entonces, ¿qué porcentaje será? Y dijimos que el 100% era porque se le ponía en 2P1. Si nos sale 2P1, ¿qué porcentaje será de incremento? 100%. Correcto. Porcentaje de incremento era el 100%. ¿Sí? Pero claro, solamente despejar la ecuación. Ok, vamos con el segundo. Dice,
A ver, una muestra de de 1 litro de gas es recolectada a 27 y 1,25. ¿Cuál es la presión a 183 si el volumen es de 5 litros? Pues en este caso, a ver, cuáles serían los datos? ¿Y cuáles serían los datos? ¿Qué significa la V? Disculpe, pero Volumen. volumen 1 no sería el 1,00 litros. Ujú. Volumen 1 igual a 1,00 litros. ¿Qué más? Volumen 2 sería el 5,00 litros. Ya, volumen 2. Ya. ¿Qué otro dato tenemos, Vato? ¿Qué otro dato tenemos, Vato? Podemos tener lo que es la atmósfera. ¿Cuál sería? ¿Qué es esto de 1,25 a 1,25 1,25 es, Mm. es P1. Exactamente. Presión, volumen o temperatura, pues en este caso es presión. ¿Qué otro dato tenemos? Dos datos. Ya tenemos el 1, ya tenemos los 1,25, ya tenemos los 5 litros. ¿Qué otro dato también hay? La temperatura, ¿Cuál temperatura? 27 Temperatura grados. 1 y 2. No, Temperatura 1 es igual a 27, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que esos 27, ¿qué tenemos que hacerle? multiplicarlo por Kelvin. Bueno, transformarlo a Kelvin, sí. Transformarla a Kelvin. Sí. Ajá. ¿Cuánto nos daría eso? ¿300? 300 Kelvin. ¿Cuál es el otro dato? Temperatura 2, 183. Pero eso igual se le suma a Kelvin, ¿no? Claro, se le suma 273. Sale 456. Ya, 456 Kelvin. ¿Cuál es la pregunta? Sí. Víctor, ¿cuánto me dijo? 56, ¿no es cierto? Sí, 456. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Estamos buscando cuál es la presión. Exactamente. ¿Cuál es la presión? ¿Cierto? Entonces, en este ejercicio, en cambio, ya no tenemos ninguna que sea
ninguna que sea simplificable, ¿no es cierto? Entonces, simplemente tenemos que despejar. Ok, entonces. mm, pues, tenemos la ecuación general, ¿no es cierto? Entonces vamos a ponerle pues le callamos. Entonces, la misma ecuación general, ¿no es cierto? P1 por B1 sobre P1 es igual a lo mismo, pero en condiciones 2. En este caso no me dice que es constante nada, de hecho cambia prácticamente todo. Entonces, el objetivo es despejar P2. Esa es la. ¿Cómo nos quedaría entonces? Dani, ¿cómo nos quedaría despejado P2? Dani, ¿cómo le quedaría? Gracias. Profe, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación y gracias a ustedes por Hola, Vero, la ¿qué tal? presencia que me honra para Era- discutir algo que nos conviene saber como estudiantes de ingeniería. Te quedaría despejado P2 igual a P1 por B1 por T2 dividido por T1 por B2. Ujú. Ok, vamos a ponerle eso. Entonces, el T2 que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no es cierto? P2 es igual. Esto le dejamos tal cual. P1 por B1 sobre T1. Y el T2 que está dividiendo pasa a multiplicar por T2. Y el B2 que está multiplicando pasa a dividir por B2. Y pues el último paso es reemplazar datos, ¿no es cierto? Tenemos presión 1,25 atmósferas. Volumen 1 del dato de 1 litro. Y la temperatura 2, 456. Kelvin, no me falta espacio, pero bueno, ahí. Kelvin. Y dividido por la temperatura 1, que es 300 Kelvin, por el volumen 2, que es de 5 litros. Y entonces, los 300 Kelvin de aquí se anulan con los 456 Kelvin. O sea, Kelvin de aquí con Kelvin de acá se simplifica. Y las otras unidades también se anulan. Los litros se anulan con estos litros. Y pues simplemente ponemos en la calculadora 1,25 por 456 dividido para paréntesis 300 por 100. Hay que poner paréntesis porque si no, se sale otra cosa. ¿Y cuánto nos daría eso? Una pregunta, ¿cuál es el número que está ahí al lado del 1,25 que es para un joule? Voy a ponerlo nuevamente. A ver, es que como ya está, voy a borrarle, voy a anotar la En la tarea. que dice P2, en la que dice P2, dice 1,25 ATM, paréntesis, hay otro número que está rayado con rojo. ¿Qué número es ese que no le veo bien?
A ver, voy a poner acá nuevamente. Ya voy a poner aquí más grandecito. Es que me faltaba un poco de espacio. Ok. Y bueno, siguiendo el de color morado, tenemos P2 igual. Repito, esta parte voy a repetir, ¿sí? Pues está 1,25. La unidad es atmósfera. Y es el que está aquí, 1,25. Por el volumen 1 es 1 litro. Le ponemos 1,00 o simplemente 1 litro, 1 mil. Por la temperatura 2, que es 456 Kelvin. Es un 6, ¿no? 456. Dividido para la temperatura 1, que es 300 Kelvin, por el volumen 2, que es 5 litros. Simplificamos las unidades, entonces los litros con los litros, los Kelvin con los Kelvin. Y me va a quedar únicamente en atmósfera. No sé si está más claro. Sale 0,038 ¿Sí? atmósfera. 0,38, ¿no? Posición 2 igual a 0,38 atmósferas. Gracias, Nico. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? No hay constante ni volumen, ni temperatura, ni presión. Y pues simplemente se despeja y se ponen los valores, ¿ya? Ok. Estos ejercicios que hemos hecho necesitan dos condiciones, ¿sí? Una primera condición con unas condiciones de presión, volumen, temperatura y otra condición con presión, volumen y temperatura. Se inflan, se desinflan, se calientan, se enfrían, simplemente la presión, se baja la presión, pero es el mismo gas sin que cambie la masa, porque son justamente las condiciones, sin que cambie la masa, estos cambios. La siguiente ecuación es para determinar las condiciones puntuales en un determinado sistema, en un determinado momento. Entonces se relaciona tanto la presión, el volumen y la temperatura, pero para una misma condición. Esta ecuación es la ecuación general de los gases ideales. PV es igual a RTM. Aquí pues a veces si quieren ustedes acordarse de mejor esta ecuación, vamos a hacer esta analogía. Pavo es igual a ratón. Como el pavo es igual al ratón, pues justamente es la analogía, ¿no es cierto? Simplificamos matemáticamente, si no decimos pavo o ratón, sino P-A-B-O, R-A-T-O-N. Simplificamos lo que es constante. La A se simplifica, la O también se simplifica. ¿Y qué queda justamente esta ecuación? PB, P por B es igual a R por T
por N. Bueno, la N le cambiamos a minúsculas porque es justamente lo del número de moles. ¿Ok? Entonces es como una manera de acordarse de esta ecuación general de los gases ideales. ¿Ok? Eso es importante porque para los gases reales hay unas consideraciones, bueno, no entramos en mucha profundidad en eso, pero parte de esta ecuación. Entonces, aquí repito, relaciona las tres condiciones: presión, volumen y temperatura, pero con el término mol. Y recuerden que mol era millones de moléculas, es decir, una cantidad específica de moléculas. Entonces, la presión es absoluta del gas, tal como similar a lo anterior, pero esta presión debe estar en atmósferas. ¿Ok? En el anterior ejercicio habíamos dicho con atmósferas, pero si nos dan en P6, no hay problema, se puede ocupar en P6. Si les dan en milímetros de mercurio, también puede servir en milímetros de mercurio. Lo importante es que las dos unidades sean la misma, o sea, esta presión de 1,25 atmósferas y esta otra presión de 0,78 atmósferas significa que deben estar en las unidades, sí, no importa. Milímetros de mercurio a la 1, milímetros de mercurio abajo, no hay problema. Pero aquí, en esta ecuación, sí necesitan que de ley tienen que estar en atmósferas. Para eso eran las primeras clases, ¿no es cierto? Las de conversión de unidades, ¿no es cierto? Transformar de presión en diferentes unidades. E incluso recuerden que es la absoluta. En la presión absoluta, justamente estaba eso, la suma de las presiones manométrica, atmosférica y la hidrostática si existía. La temperatura, pues tal cual es la absoluta y va a estar en Kelvin. ¿Ya? Eso se repite, no similar a lo anterior. El volumen, aquí tiene que estar en litros, ¿sí? De igual manera, no puede estar en cualquier otra unidad, sino necesariamente en litros. Si están en mililitros, en pies cúbicos, en centímetros cúbicos, bueno, cualquier unidad debemos transformarle a litros. La N es el número de moles y podemos obtener dividiendo el peso molecular, que ya sabemos sacarle, ¿no es cierto?, de la sustancia, dividido para la masa. Perdón, sí, peso molecular dividido para la masa. ¿Sí? De esa manera podemos obtener el peso, el número de moles. ¿Ok? Más fácil es medir masa, entonces podemos encontrar el peso molecular dividido para la masa. Con estas condiciones, el R vale esto, 0,082 atmósfera al litro sobre mol por Kelvin. Si me dicen, no, prefiero utilizar milímetros de mercurio, el R ya es otro valor. Este no es muy utilizado, ¿sí? Más nos vamos a centrar en este, pero repito, siempre y cuando estas sean las unidades, ¿sí? 0,082 atmósferas litros sobre mol por Kelvin. Este, repito, no es muy utilizado. ¿Ok? Y ahí está el ejercicio. Dice, calcule la presión en atmósferas que tienen 160 gramos de metano, la fórmula es CH4, contenidos en un recipiente de 2 litros a una temperatura de 300 Kelvin. En pesos atómicos y, pues bueno, el valor R. ¿Qué datos tenemos aquí? Jessie no me envió. ¿Está por aquí Jessie? Sí, está por aquí Jessie. Cuénteme, Jessie, ¿qué datos nomás hay allí? 260 gramos de metano. Ya, ¿qué es de esos 160 gramos? Presión, volumen, temperatura, masa, peso molecular, ¿qué será? Mm, espera. Por la unidad, ¿ve? Esa, la masa. Cuando ponemos la letra M minúscula de masa.
¿Y qué otro dato también tenemos, dice? Temperatura en Kelvin, presente. Temperatura, correcto. Y ya lo están dando en Kelvin. Entonces, directamente en Kelvin le dejamos 300 Kelvin. Nicole, ¿qué otra unidad, qué otro dato tenemos? Bueno, ¿No? Ujú. Vamos con 260 gramos, ya tenemos. 300 Kelvin también. ¿Qué otro dato está por allí? la constante de los gases, diría. Bueno, sí, R. Es como la gravedad, ¿no? La gravedad es 9,8, pues es una constante. Entonces, en este caso R ya, y tenemos el valor de R. ¿Qué más? ¿Otro dato? Los pesos atómicos del carbono. ¿Para qué me sirven estos pesos atómicos? Para encontrar qué. Aquí fíjese. ¿Qué necesitaba aquí? ¿Qué dice ahí acá abajo? La masa molecular. ¿Cómo se obtenía la masa molecular? ¿De acuerdo? No me acuerdo cómo es. Ok. ¿Alguien se acuerda tal vez para encontrar la masa o el peso molecular? ¿Qué tenía que hacerle? Ujú. Lo que tenemos que hacer es multiplicar el peso atómico por el número de átomos. Entonces, si la fórmula es CH4, Jesse, ¿cuántos átomos de carbono tiene este CH4? Décimas, ¿no? No, lo que pasa es que está entrecortado. Ya, le decía, el CH4, ¿cuántos átomos de carbono tiene? Este de aquí, CH4. ¿Cuántos átomos de carbono tendría? ¿No? Cuatro. ¿Cómo? Uno nomás, veo, uno nomás. El de hidrógeno es 4. Carbono únicamente tiene uno. Siempre se ve el de la derecha. Ah, ¿Sí? ya. De Entonces, carbono es uno. Solo pregunta cada pollito, gente. cuatro. Ujú, el otro 4. Entonces multiplicamos y nos da 2 el un lado y 4 el otro. Luego sumaba esos dos y me da 16, ¿qué? 16 gramos sobre mol. Entonces, estos datos particulares me sirven porque necesito el peso molecular, ¿sí? Necesito el peso molecular. Listo, un último dato que nos está faltando.
¿Cuál será? El volumen Correcto, el volumen de cuánto es. de 2 litros. De 2 litros. Entonces, si ustedes le leen el problema, está un tanque con una presión, una temperatura, un volumen, está una masa, pues obviamente. Pero lo que nos dice, a ese tanque no se está haciendo nada, simplemente está existiendo ahí, solito, sin hacerlo nada. Y lo que nos pregunta es, con unos datos y nos dice, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Qué nos están preguntando? Que calculemos la presión en atmósfera. Ujú. O sea, la presión en atmósfera, ¿sí? Entonces aquí no hay P1 o P2, aquí únicamente es presión, que no hay condiciones ni uno ni dos. Esa es la pregunta. Entonces, esa es la diferencia en que cuando utilizo la una ecuación y cuando utilizo la otra. Cuando tengo dos condiciones, P1, B1, T1, pues para P2, B2, T2. Si tengo una sola condición, P por B es igual a NRT, Pavo igual a rotor, si se acuerdan más de esa manera. Ok, entonces vamos a resolver solución. Le aplico la ecuación, ¿no es cierto? P por B es igual a NRT o RTN, como está ahí, ¿cierto? Veamos, la presión es la incógnita, ¿no es cierto? Entonces esta tengo que despejar, ¿cierto? Eso es lo que me está preguntando. ¿Cómo me quedaría despejado? Dime yo. P es igual a NRT dividido para volumen. A ver, NRT dividido para el volumen. Y veamos qué datos tengo. Tengo el número de moles aquí en los datos. No, tocaría No, convertir. toca convertirlos o calcularlos, ¿cierto? Entonces hay dos maneras con factores de conversión, ahí mismo en la ecuación, o si no, los separamos por separado, ¿cierto? Entonces me dice que el número de moles divida el peso molecular, perdón, la masa, W, dividido para la masa molecular. Eso es lo que voy a determinar aquí. Tiene como otro color. Entonces, el primer dato no lo tengo. Me dice que el número de moles divida la masa dividido para el peso molecular. Aquí ya está despejado. ¿Cuánto es la masa? 169. Ujú. 160 gramos. 160 exactamente, 160 gramos. Dividido para el peso molecular que le acabé de sacar, ¿no es cierto? En el anterior, 16 gramos sobre mol. ¿Cuánto me da eso? 2 gramos. Se simplifica y me queda mol en la parte superior. ¿Cuánto me da? 160 dividido por 16. 10. 10 que Moles. 10 moles. Ok, ya tengo ese dato. Pues ahora sí encontramos la presión, que será igual. Por favor, tomo acá para que me mire. Pues recuerden las unidades, ¿no es cierto? Entonces la presión va a ser igual. N, que es el número de moles, en moles me da 10. R
¿Cuánto es de agua? 0,082 Siempre es por preferible hacerlo hasta 0,082. Si ya le ponemos en las unidades que les digo, no es necesario poner en las unidades, sino pues no hay problema, le pueden copiar. ¿Cuánto es la temperatura? Está por acá, 400 Kelvin. 300 Kelvin. Como está en Kelvin, pues no le hago nada. Y dividido para el volumen. El volumen es 2. 2. ¿Ok? Trabajando en estas unidades, automáticamente me da la presión en atmósferas. ¿Sí? Es la ventaja, digamos, de saber en qué unidad está cada valor. Ciento 23. 123. 123 hombres. ¿Ok? Fíjense, en este caso es una única condición para encontrar la presión. ¿Ok? En otros casos les puede preguntar el volumen, en otros casos la temperatura, en otros casos el número de moles. ¿Sí? El R muy difícilmente les van a pedir que encuentre, ¿sí? Que obviamente es una constante, es como si la gravedad. Ok, preguntas. Bueno, pues hasta aquí vamos a quedarnos. Realmente ya completamos la parte teórica y de ejercicios de gases. ¿Ok? Bueno, ya no, ya se nos fue nuestro compañero. Y pues bueno, esta grabación ya la subo a la plataforma. Y mañana, bueno, seguimos conversando con respecto a las tareas. Y no se olviden de subir todos los pendientes. Muchas gracias, una muy buena noche. Pásenme.